Hola a todos, sean bienvenidos a su aula ATG. Vamos a trabajar la segunda guía práctica que dice Indicaciones Práctica 2. Para hacer el envío de esta guía práctica tenemos el enlace de tarea Envío Tarea Práctica 2, es decir, realizamos la clase práctica y por este enlace la enviamos. Bueno, yo ya tengo abierta mi indicación. Dice la primera actividad, entre al programa de Excel. Damos clic en libro en blanco porque vamos a trabajar un libro desde cero y en la hoja 1 vamos a crear esta pequeña tabla. Dice, inciso número 2, en la hoja 1 crea la siguiente tabla y calcule la suma, resta, multiplicación, división, porcentaje y potencia de los números presentados. Ponga como título operaciones con operadores aritméticos, es decir, en la celda A coloco operaciones con operadores aritméticos. Luego en la celda A2 pongo los títulos suma, resta, multiplique, divida, porcentaje y potencia, es decir, suma, resta y potencia. Damos un enter y ya tenemos los títulos de nuestra hoja. Luego dice 6, 25, 9 y 12. Vamos a colocar solo los valores enteros. 6, 25, enter, 25, enter, 9, enter y 12. Luego vamos a colocar en donde dice resta 180, 150, 80, 80, enter y 25, uno por cada celda, 15, 12 y 6, 15, enter, 12, enter y 6, enter. En divida, 220 y 12, enter, 12. Acá estos valores de potencia y porcentaje no los vamos a escribir porque los vamos a calcular directamente. Entonces, dice que vamos a sumarlos de acuerdo a cómo están aquí en las fórmulas. Por ejemplo, para la 1, A2 más A3. Entonces, me coloco al final de cada uno de ellos. Recordemos que estamos haciendo operaciones con operadores aritméticos. Entonces, vamos a utilizar solo los operadores aritméticos sin llevar ahorita ninguna función. Entonces, igual el primer valor, selecciono la celda, es decir, doy clic sobre la celda A3, símbolo más, A4, símbolo más, A5, símbolo más, A6. Cuando ya he colocado todos los valores, presiono la tecla Enter y automáticamente él me hará la suma del valor. Igual haremos con el símbolo de resta. Siempre que vayamos a utilizar ya sea una fórmula o una función, lo primero que debemos colocar es el signo igual, porque este me indica que voy a realizar una operación. Entonces selecciono la celda B3 menos la celda B4 menos la celda B5 y presiono la tecla Enter. Igual con la multiplicación, símbolo igual, 15 por el símbolo asterisco hace por C4 por C6. Y para la división va a ser igual 220, que sería de 3, entre, que en nuestro caso sería la pleca y la segunda celda. Entonces nos da a 18.33. Para los porcentajes dijimos que lo íbamos a calcular de manera directa. Aquí dice 12% por 550. Recordemos que es una regla de 3, entonces por eso se multiplica. Y decimos 12%, el porcentaje lo sacamos con la tecla Shift y el símbolo 5 del teclado alfanumérico. Por 550, presiono la tecla Enter y automáticamente me calcula el valor del porcentaje. 8% por 200, igual 8%, Shift y el símbolo de porcentaje, por 200, Enter. Y ahora tenemos 4% por 600, igual 4% por 600. Presiono un Enter
Y mi último valor es 5% por 1500, igual 5 shift más la tecla porcentaje por 500, perdón, 1500. Presiono Enter y ahí tengo mis valores ya calculados en potencia, perdón, en porcentaje. Vamos con los valores de potencia. Este lo vamos a calcular colocando el símbolo igual. Dice según el ejercicio que es 5 elevado a la 2, colocamos el 5 y luego buscamos el valor de potenciación. Usualmente lo encontramos a la par de la P o en el símbolo 6 del teclado alfanumérico, dependiendo de la configuración de nuestro teclado. En mi caso sale a la par de la P, coloco el símbolo, pero no se va a ver hasta que yo coloque el siguiente valor. En este caso es 2 y automáticamente me sale la elevación. Presiono la tecla Enter y ahí tengo mi primera potenciación. Luego dice 6 elevado a la 3 igual 6, símbolo de elevación y el número 3, y ya tengo el valor de 6 elevado a la 3. Luego dice 2 elevado a la 8, símbolo igual, el número 2, valor de potenciación y el símbolo 8, 256. Y el último es 4 elevado a la 6, entonces 4, símbolo de potenciación y elevado a la 6. Presiono Enter y ya tengo mi primera tabla. Luego dice el segundo ejercicio, inserta una nueva hoja y realice la siguiente tabla. Antes de realizar el segundo ejercicio, recordemos darle formato a nuestra hoja, es decir, a esta tabla que yo tengo acá le voy a aplicar un formato, tipo de letra, color, bordes. Por el momento voy a combinar y centrar esta primera fila que se llama operaciones con operadores aritméticos. ¿Desde dónde lo puedo hacer? Pestaña Inicio, sección Alineación, está la opción Combinar y Centrar. Doy clic sobre ella y ya la tengo combinada. Una vez que ya hayamos modificado la hoja 1, tipo de letra para los títulos, color de relleno, color de letra y bordes, y hayamos cambiado el nombre de la hoja por operadores, pasamos al segundo ejercicio. Inserte una hoja nueva y realice la siguiente tabla. Entonces, insertamos una nueva hoja, siempre dando en el símbolo más, y vamos a crear la siguiente hoja, de acuerdo al diseño que tenemos acá. Comenzamos por la columna B, que diga marca. Según mi ejemplo, B2. Colocamos la palabra marca y así sucesivamente creamos la tabla. Una vez que hayamos ingresado todos los datos solicitados, dice mi tabla, en la celda E2 ingrese el dato de cantidad de vehículo vendido por día. Entonces acá colocamos cantidad vendida. Presiono la tecla Enter. Y acá quiero aclarar un pequeño detalle. Según mi ejemplo, sale 1.6, 1.9. Según la configuración de mi teclado, él me está leyendo el punto como coma. No pongan coma. Si su teclado les pone el punto, es un punto. En mi caso, si yo pongo 1.9, él automáticamente me lee el punto como coma por la configuración de mi teclado. Vuelvo y repito, no es 1,9, es 1.9, 1.6, 1.9. Entonces, una vez ingresados esos datos, acá colocamos, dice que la cantidad vendida por día no debe pasar de 7. Entonces, por ejemplo, acá podemos colocar 5, acá 2, acá 6 y acá ponemos el 7, que es el valor máximo. Calcule el total, que será igual a cantidad por precio. Entonces acá debemos agregar una columna que se llame total, que va a ser igual a la cantidad vendida por día por el precio del vehículo. Y así sucesivamente con cada una de las celdas. Cantidad vendida por el precio. La siguiente indicación dice:
Aplica formato a tu tabla a tu gusto. Recordemos, a los títulos podemos aplicarle un tipo de letra, un tamaño, un color diferente. Y podemos utilizar las flechitas que tiene cada una de las secciones de la pestaña inicio, como flechita portapapeles, flechita fuente, flechita alineación, flechita número, para poder activar algunas operaciones básicas del formato de celdas. Por ejemplo, a los títulos yo le puedo poner, como dice que sea a mi gustos, yo voy a poner un tipo de letra Georgia, por ejemplo, negrita cursiva de tamaño 12 con un subrayado doble y un color verde, por ejemplo. Luego le doy a aceptar. Si se fijan acá, cantidad vendida me aparece como oculta o como no visible, está traslapada con la otra información. Recordemos que tenemos dos opciones: o dar doble clic, que al dar doble clic mi columna amplía al ancho de acuerdo al texto que yo tengo escrito. Voy a deshacer. Una segunda opción que tenemos para que el texto no se me amplíe a la columna, al ancho de columna donde finaliza el texto, es en la pestaña de alineación hay algo que se llama ajuste de texto o ajustar texto. Doy clic ahí y automáticamente mi columna toma el valor, voy a arrastrar un poco, toma el valor de acuerdo al ancho que yo quiero y puedo ir modificando, ya sea ampliando el ancho o disminuyendo el alto, a como sea a mi gusto. Ahí ya tengo cantidad vendida, si se fijan, ya está. Entonces ahora a mi texto le voy a colocar, por ejemplo, a mí me gusta bastante la letra Gabriola, puedo buscarla así, Gabriola, ahí tenemos Gabriola. La voy a poner en negrita cursiva para que se vea, tamaño 12 o 14, porque la Gabriola es un tipo de letra muy sencillo, muy chiquitito, y el color lo voy a poner púrpura. Damos clic al botón aceptar y ahí está. ¿Qué me falta? Un borde. Entonces voy a dar otra vez en la sección de formato celda, borde, selecciono un tipo de línea, un color, el que sea a mi gusto, vamos a poner el café. Debo de dar clic en contorno e interior para que mis bordes se visualicen. Si yo no doy clic en contorno e interior, no se aplican los bordes seleccionados. Veamos un ejemplo. Voy a dar clic en ninguno y le voy a aceptar. Y no pasa nada aunque haya seleccionado el estilo de línea y el color. Si yo no doy la opción contorno e interior, no me va a aplicar el borde. Y ahí tengo mi tabla con sus características, formato a mi gusto. Cambia el nombre de la hoja 2 por vehículo venta. Entonces doble clic sobre hoja 2 o clic derecho como ustedes gusten y le pongo venta de vehículo. Doy un enter y ahí está. Vamos con el ejercicio número 3. Agrega una hoja nueva e ingresa los siguientes datos. Vamos a agregar una hoja nueva dando clic sobre el símbolo más o en la sección celdas insertar hoja. A mí me gusta más el símbolo más. Entonces ya tenemos la hoja 3 y vamos a agregar esta tabla. Una vez que ya hemos ingresado los datos, vamos a aplicarle el formato a la tabla. Si se fijan, no coloqué el dato de cantidad con los códigos porque les voy a explicar cómo correrlos sin necesidad de irlo escribiendo uno por uno. Tenemos G-101, acá podemos colocar G-102 y si nos fijamos el último dato es G-108. Seleccionamos los dos rangos y en esquina inferior hay una puntita verde. Voy a arrastrar esa puntita verde hasta que llegue al G-108 y automáticamente se me van a editar los otros valores sin necesidad de irlo escribiendo uno por uno.
Ahora, el siguiente es E-203. E-203. E-204. Como ya introduje los dos primeros valores, hago un relleno de series hasta llegar al último valor y automáticamente se me rellenan sin necesidad de estarlo editando. Ahora, en el título dice comercializadora El Gallo Magallo. Si se fijan, está combinada y centrada hasta la celda G. La combino y la centro y le aplico el tipo de letra Algerian. Automáticamente mi texto cambia a todo el formato a mayúscula. Aumento el tamaño para que se visualice y le pongo el color rojo. Voy a aumentar el tamaño para que lo podamos ir visualizando. Ahora, reporte de ventas está también combinado y centrado. Combino y centro. Esta va a ser tipo de letra Arial Black y le aumento un poco el tamaño. Ahí lo tenemos. Ahora, para los títulos, si se fijan, están combinadas las columnas 4 y 5 para cada uno de los valores. Es decir, selecciono la 4 y la 5 y le doy combinar y centrar y luego ajusto al texto. Y voy haciendo lo mismo por cada una de las celdas 4 y 5. Combino, ajusto, combino y ajusto, combino y ajusto, combino y ajusto. Luego voy a calcular según los datos, realizar los siguientes cálculos. El subtotal va a ser igual a cantidad por unidad por precio unitario, es decir, cantidad por unidad por precio unitario. Entonces selecciono símbolo igual, cantidad por unidad por el precio unitario. Y así voy haciendo. Voy a correr las celdas. Esto hace que mi fórmula se copie en cada una de las celdas sin irlo haciendo uno por uno. Para el IVA es subtotal por el 15%, igual subtotal por el 15%. Doy un enter y este es mi IVA. Corro la fórmula. Mi total será el subtotal más el IVA, igual subtotal más el IVA, y ya tengo mi total de cada valor. Ahora, según las indicaciones dice poner formato de moneda con Córdoba a las celdas que lo ameriten con 2 posiciones de decimales, y según el ejemplo que nos está dando nos tiene que quedar muy similar a el formato de mi tabla. Antes de continuar, debo de verificar que mis títulos estén en estilo negrita. Voy a aumentar un poco. Acá voy a ampliar porque no se ven mis datos. Para todo mi texto voy a poner el tipo de letra Cambria. Cambria. Aquí está, Cambria. Y ahí están mis datos con el tipo de letra que está ahí. Luego, estos títulos aparte tienen que estar centrados en el contenido y centrados en el medio. Es decir, los centro en la alineación de contenido, pero también los centro en la alineación en el medio. Esto es para que se muestren todos los datos de manera uniforme. ¿Qué me dicen? Que mis valores, que mi tabla va a tener un borde de línea gruesa, color azul. Selecciono toda la tabla y coloco un borde de línea gruesa con color azul. Doy contorno e interior porque esta va a estar en toda la tabla. Ahí tenemos. Y para los títulos principales va a tener un color de relleno verde. Entonces me voy a relleno y coloco el color verde. Ahí tengo el primer valor. Para el gallo Magallo, igual borde y color. Entonces un borde de línea gruesa, color azul. Le doy contorno, no hay interior, si se fijan está desactivado porque estoy seleccionando solo una celda. Y relleno de color verde. Le doy a aceptar y ahí está
mi tabla conforme al diseño que tengo en el ejemplo. Luego me piden que mis datos o mis valores de tipo numérico sean con formato de tipo moneda, solo a los que lo ameriten, es decir, a cantidad, a precio, a subtotal y al IVA. Cantidad no lo vamos a requerir porque es un valor entero, pero precio, total, IVA y subtotal sí lo requieren. Entonces me voy a número, flecha de número, puedo ponerlo tipo moneda con 2 decimales y acá puedo ubicar el tipo de moneda Córdoba. En el caso que no te aparezca en el listado de monedas porque comúnmente no lo ha utilizado y por el formato que tiene predeterminado tu máquina, la configuración, entonces nos vamos a contabilidad y ahí buscamos en el listado de contabilidad el que sea de moneda Córdoba y así lo vamos agregando a nuestros formatos que usualmente colocamos. Busco, todavía no me ha aparecido por aquí, Costa Rica, Uruguay, ya vamos llegando y aquí tenemos español, Nicaragua, igual con 2 posiciones de decimales y le doy a aceptar. Ahí tengo mi formato Córdoba con 2 posiciones de decimales. Luego dice mi ejercicio que cambie el nombre de la hoja por reporte de ventas. Entonces voy a cambiar el nombre de la hoja 3 por reporte de ventas y doy un enter. Hasta aquí hemos explicado cómo aplicar formato a las hojas, tipo de letra, tamaño, color, formato de número, formato moneda, etcétera, etcétera. Nos queda un último ejercicio, ejercicio 4. En la hoja 4, es decir, vamos a agregar una hoja nueva que se va a llamar estado de resultados. Este ejercicio que dice centro de ventas les queda como tarea. Si tienen alguna duda o consulta, me pueden hacer la consulta dentro de el grupo de WhatsApp y cualquier duda estaré atenta a sus sugerencias. Nos vemos hasta la próxima clase.